Constitucional dijo esto ayer y hoy resulta que no, y entonces pareciera que habría que meterle un amparo a la sala, visto desde el ciudadano común y corriente. Entonces ese tipo de situaciones es las que genera ese... Sí. Ve que al principio o doctrinariamente se sostiene que la función y el ámbito de competencias de un tribunal constitucional es o se limita a su labor de legislador negativo, es decir, declarar la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, de un acto, de una disposición que va en contra de derechos fundamentales. Y se niega que tenga competencia y que sus funciones puedan ser extendidas a su labor de legislador positivo, es decir, que sustituya al diputado, que sustituya al congresista en la emanación de leyes. Y precisamente las críticas que lanza don José Miguel Corrales y don Alberto Cañas es porque desde la perspectiva de ellos, y podríamos analizar en un programa futuro, la sala se ha movido desde su función y su competencia de legislador negativo, colocándose en una competencia que no le corresponde, desempeñando funciones de legislador positivo. En Francia se ha aceptado que los tribunales constitucionales, en general, se han desplazado desde su labor de legislador negativo, es decir, una forma casi que pasiva, limitándose a declarar la inconstitucionalidad de una norma o su violación en contra del ordenamiento jurídico, a lo que han llamado ellos una forma de legislador o de sentencias intermedias. Entonces, se abre campo a sentencias de carácter interpretativo, sentencias de carácter aditivo, y etcétera, que sin limitarse a decir, esta norma va en contra del ordenamiento jurídico, tampoco llegan a dictar normas como que si fueran un congreso o un parlamento. En esa labor o en ese tránsito, algunos interpretan que lo que hace la sala sí constituye una función de legislador positivo y que en ese tanto deben limitársele o restringírsele sus facultades, sus poderes. Siempre es un asunto de límite. Vean, por ejemplo, el voto 34-35-92, que era un recurso de amparo que se interpuso en contra del inciso cuarto del artículo 14 de la Constitución Política, que básicamente en su redacción original disponía que se podía transmitir la nacionalidad de un varón costarricense a una mujer extranjera cuando se casaban, pero a la inversa no, es decir, que cuando una mujer costarricense se casaba con un extranjero, no le transmitía la nacionalidad. En ese voto, la sala, dicen algunos, excedió su competencia y no solamente se limitó a declarar la inconstitucionalidad de la ley por encontrar una discriminación por razón de género, sino que además estableció, más allá de sus límites competenciales, que se debía interpretar la norma en el sentido de que también en esos casos la mujer le transmitía la nacionalidad al varón extranjero, e incluso dispuso en ese mismo voto que en toda normativa donde se leyera la palabra hombre y mujer debía leerse o interpretarse como persona. Bueno, esta interpretación que hace la sala, utilizando un método evolutivo de nuestra constitución política, es vista por algunos como una invasión de sus competencias. Y la pregunta entonces es, si la sala no hubiera resuelto de esa forma, esa situación jurídica de las personas que encontraban lesión a sus derechos fundamentales por esa transgresión o por esa discriminación, se hubieran quedado esperando, porque tenemos el otro voto, para compararlo, que es el voto que resuelve por mayoría de 5-2 rechazar la acción de inconstitucionalidad que interpuse para que se eliminara la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese caso, la sala dispone en el voto que es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde dictar una norma que establezca los derechos de la población homosexual. Bueno, eso fue en el 2006, en mayo. Han pasado 5 años y la Asamblea Legislativa, fiel a su tradición, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, ¿qué hubiera pasado en el 92 cuando la sala dispuso eso? Quizás la Asamblea Legislativa tampoco hubiera hecho nada. En esos casos, quizás cuando la Sala Constitucional observa que hay una grave violación a derechos humanos en contra de un sector importante de nuestra población, es que se atreve a interpretar la norma en ese sentido. Aprovechando esto, en alguna medida se dice que la Sala Constitucional lo único que le falta es hacer leyes.
No, 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 nosotros son casos aislados, ¿verdad? Son básicamente el caso que se llama Yashin, y el otro caso fue el caso del artículo 6 de la ley de la moneda. La regla del tribunal es simple y llanamente la regla anulatoria y la regla de la expulsión de la norma, pero el tribunal no, y también utilizamos mucho, que es una técnica que ha seguido el Consejo Constitucional francés, que es la técnica de la interpretación conforme, básicamente, pero digamos sentencias, lo que llaman aditivas normativas, son contadas con los dedos de la mano, y en contextos históricos muy determinados, ¿verdad? Porque aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, lo que decía el licenciado Rosales es un tema muy relevante. El asunto es que la sala tiene un sistema de ejecución de sentencias muy deficitario. De los tres modelos, el contencioso es el más agresivo, luego el sistema interamericano, y el más deficitario es el de la sala constitucional. Como la ley no nos da potestades, pues nosotros no podemos ir más allá. A mí me recordaba, ahora que le escuchaba al licenciado Rosales, una expresión del presidente John F. Kennedy a propósito de una sentencia que había dictado la Corte Suprema de los Estados Unidos en un caso donde obligó al estado de Alabama a que tenía que matricular a una persona de color, y el gobernador se oponía violentamente, y la sociedad blanca de ese estado. Y recuerdo que Fitzgerald Kennedy, en un discurso a la nación, él decía: las decisiones de los tribunales se respetan. Eso es decir, a mí me parece que un Estado social y democrático de derecho. Vea qué interesante. Así debería ser. Perdón, Fernando. Sí. Y me está ganando el tiempo, así que ocupo ideas muy cortas porque ya tengo que hacer una nueva pausa. Recuerdo una resolución de la sala, no preciso las dimensiones, pero me parece que era decretando la inconstitucionalidad de una norma que pretendía respaldar a la mujer, violencia contra el patrimonial contra las mujeres. Las mujeres desfilaron, tocaron tambores y se disgustaron con la sala. Y la sala lo que estaba haciendo era protegiéndolas. ¿Por qué? Porque ya había una norma en el Código Penal que sancionaba esa conducta en perjuicio de las mujeres. Y esa nueva norma lo que ellas reclamaban que debería de ser y le reprochaban a la sala, lejos de beneficiarlas, las estaba perjudicando. Entonces la sala estaba estaba resolviendo en términos favorables para las mujeres, porque el término de la prescripción con esta ley de violencia contra el patrimonio de la mujer es de 3 años y en el Código Penal es de 10. Entonces, obviamente la beneficia que la norma se quedara como estaba, y esa fue la visión de la sala, entre otras. Hay una pregunta breve, que se hace el público y que podríamos abordar en algún momento, y es: ¿quién controla la sala constitucional? Ya vamos a regresar con esta pregunta y con preguntas también de personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Regresamos con más. Las diferentes dudas que surgen a raíz del trabajo que realiza la Sala Constitucional y los procedimientos que les han hecho en los últimos días también han movido nuestras redes sociales. En Visión 9, en Facebook, por ejemplo, tenemos algunas opiniones que vamos a dar en lectura de inmediato. Enrique Rivas Leiva dice que creo que la Sala Cuarta se contradice con estatutos que ya existen en el país. Me parece que los diputados, para lavarse las manos, le dejan el trabajo a los magistrados. Otra opinión también nos llega de Luis Coronado: creo que actúan a conveniencia. Lo que aún no entiendo es a conveniencia de quién o de quiénes. Otra de las opiniones que también nos llegan a la página de Visión 9 en Facebook es de Sergio Navarro. En mi opinión responde a intereses particulares. Esta es la opinión que llega a través de nuestras redes sociales, señor magistrado. ¿Qué le parece? Bueno, son opiniones muy respetables. En lo que decía del presidente Kennedy, nadie puede desacatar una sentencia de un tribunal. Ahora, eso no significa que el trabajo y las sentencias del tribunal no estén sometidos a la crítica de la opinión pública. Me parece que eso en un Estado social y democrático de derecho es lo prudente, lo saludable y lo conveniente, ¿no? Porque, como decía un gran
político inglés, el buen demócrata, siempre tiene la sospecha de que puede estar equivocado. Podría ser que uno se esté equivocando y es importante escuchar las distintas posiciones, visiones sobre el trabajo y sobre las resoluciones que dictamos en el Tribunal Constitucional. ¿Quién controla la Sala Constitucional? Que era la pregunta que hacía Yacine antes del corte. Bueno, digámoslo así, internamente es el intérprete supremo y último del derecho a la Constitución. Sin embargo, hoy en día hay toda una tendencia a nivel latinoamericano, más que latinoamericano, iberoamericano, en el sentido de que las decisiones de la Sala Constitucional eventualmente podrían ser residenciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ya el país está enfrentando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, ahora, este es un tema muy complejo y va en el siguiente sentido. De acuerdo con la nueva visión de los derechos humanos y el diseño del sistema interamericano de derechos humanos, los tribunales internos deben convertirse en una especie de tribunales que ejercen un control de convencionalidad, es decir, una especie de sistema difuso a nivel interamericano. Y eventualmente pues eso genera toda una serie de cuestionamientos, porque puede darse el hecho de que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté en contraposición no ya de una resolución de la Sala, sino de una ley, y aún más grave, en contra de una norma constitucional. Entonces aquí el punto es que eventualmente, siguiendo la doctrina de la convencionalidad, todos los tribunales, tanto constitucionales como ordinarios, deberían ejercer ese control de convencionalidad. Y precisamente tuvimos un seminario con la Konrad Adenauer, y yo le decía a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, que si eso va a ser así, las decisiones de la Corte deberían estar muy bien explicitadas, las reglas de derecho. Es interesante porque hay un trabajo que hizo la Defensoría de los Habitantes de Colombia, donde hasta por lo menos al año 2007 tiene reseñado lo que se llama el argumento central de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso nos lanza a un tema más complejo. Pero en resumen, a lo interno, somos la última palabra. A nivel internacional, pues eventualmente podría eventualmente la hacerse Corte algo. Interamericana. Don Diego y don Fernando, considerando precisamente esa gran responsabilidad que tienen ustedes como magistrados, y siendo que ustedes tienen la última palabra, ¿cómo hacen para resolver 20.000 casos anuales? Estamos hablando de más de 1.500 casos mensuales, tomando en consideración que ustedes se reúnen 2 veces por semana. No, nos reunimos 4 veces. 4 por 4, 16 veces al mes. En 16 veces tienen que resolver 1.000 y pico de casos. ¿Se abocan realmente todos los magistrados o a veces hay intervención de terceros? No, le comento. Nosotros es decir, aquí es un asunto donde hay temas de gran relevancia y temas de poca relevancia. O sea, hay temas muy recurrentes. Por ejemplo, el tema que en este momento es muy recurrente es el no pago de las prestaciones a una persona. Bueno, eso es un tema muy fácil de constatar, es simplemente, mire, no me han pagado las prestaciones, pedimos el informe, la autoridad recurrida dice no le hemos pagado y entonces ordenamos que le pague. Otro tema recurrente por la entrada de clases. Personas que dicen, mire, yo estaba interina, me movilizaron o me trasladaron y ahora nombraron en mi plaza una interina. Es simplemente verificar. Todos esos son temas que nosotros vemos en petit comité y luego los llevamos al pleno. Entonces, generalmente la sala está, digamos, cargada de este tipo de asuntos, que son asuntos que no nos demandan mucha atención. Recordemos que la sala es el segundo tribunal más accesible en el mundo, después de la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos resuelve 35.000 asuntos de 47 países. Estamos hablando de 1.000 millones, ¿verdad? La Sala Constitucional resuelve casi 20.000 asuntos de un país de 4 millones de habitantes, lo cual denota que hay una enorme litigiosidad, es decir, muchos de esos temas deberían resolverse antes de llegar a la sala. Entonces, eso es. Ya los asuntos de gran envergadura,
son asuntos pues que ya se estudian a mayor profundidad. Pero en el caso particular y de mis compañeros, yo puedo dar fe de que todo se estudia y se lleva al pleno estudiado. Con la rigurosidad que se debe. Sí, hay un tema relevante para todos los que estamos aquí y para los que nos están observando, nos están oyendo, nos están poniendo atención hoy en sus casas. Y es la respuesta a quién controla la Sala Constitucional, porque tiene que tener un control que está determinado por los compromisos internacionales que asume el Estado de Costa Rica frente a la comunidad internacional. Cuando nosotros suscribimos convenios, tratados, pactos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, nos estamos adhiriendo y estamos adquiriendo responsabilidades, obligaciones y también derechos. De manera que, por ejemplo, en el caso de la Sala Constitucional, cuando resuelve un caso, no solamente tiene como parámetro de constitucionalidad las leyes y la Constitución, sino también la jurisprudencia, en este caso del Contralor, de constitucionalidad, de legalidad y de respeto a los derechos humanos, que en el caso de nosotros es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que, por ejemplo, en el caso que en este momento se está ventilando de la inseminación in vitro, es inadmisible que habiendo jurisprudencia de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, la Sala Constitucional en el 2000-2001 cierre sus ojos y desconozca, ignore esa jurisprudencia, por más que no le guste, por más que piense que va en contra de principios de nuestra Constitución, porque está en la obligación de respetar esos compromisos internacionales del Estado costarricense, y si no, entonces que se separe de esos compromisos internacionales mediante los procedimientos correspondientes. Cuando, por ejemplo, yo presento una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 242 del Código de Familia, que es el que prevé la unión de hecho entre personas del mismo sexo, ya para el momento en que lo hago, la Corte Interamericana ha resuelto una acción en el mismo sentido del Estado de Colombia y ha establecido que en efecto debe reconocerse este tipo de uniones. Sin embargo, aquí la Sala resuelve en una votación de 4-3, que lleva 1 año y medio esperando que me den el voto, porque no lo han terminado de redactar, porque hay votos separados, desaplicando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esas circunstancias, pierde autoridad la Sala cuando exige que sus sentencias sean obedecidas, sean cumplidas, pero se niega a obedecer y a cumplir las sentencias de carácter internacional. Nos está ganando el tiempo, me quedan instantes, segundos, nada más. Quisiera una idea para concluir, por favor, de cada uno de ustedes. Evidentemente, yo considero que los señores magistrados hacen un esfuerzo importantísimo, porque hay una máxima que dice que el juez conoce el derecho y a ustedes les corresponde conocer prácticamente de todas las materias: laboral, tributario, familia, derecho internacional, etc. No podemos desconocer que los señores magistrados son seres humanos y que hoy su ánimo puede ser distinto al que usted tenga mañana, que su formación como ser humano sea distinta a la de otro magistrado. ¿Será que en alguna medida priva la subjetividad del magistrado a la hora de resolver un asunto, por ejemplo, con el que no comulga o no está de acuerdo en un tema como el que señalaba Castrillo o cualquier otro de otra naturaleza? ¿O puede la ciudadanía confiar absolutamente que son resoluciones apegadas a la Constitución sin que esté el ser humano poniéndole un porcentaje de su personalidad? Bueno, es que ahí el tema es de suyo complejo, porque son temas que, como bien dice Yashing, son temas donde las sociedades están divididas. Es decir, si lo que planteara Yashing fuera un asunto en el cual no existen tesis jurídicas discrepantes, posiciones ideológicas partidistas discrepantes, pues el asunto sería muy fácil de resolver. Lo que pasa es que aquí hay criterios de criterios y consecuentemente el tribunal pues asume, cada uno de sus miembros tiene que asumir su posición. Lo interesante de todo esto es que las posiciones deben tener algún razonamiento lógico, algún sustento objetivo, y lógicamente el juez constitucional pues es un juez, un ser humano, ¿verdad? No es un demiurgo, no es alguien que está fuera y tiene sus concepciones, sus valores, etcétera. Pero lo importante es que ese razonamiento
sea un razonamiento lógico, concatenado, fundamentado, etcétera. Claro, van a haber discrepancias, ténganlo por seguro. Sí, muy propias y que no se acabarán nunca. Señores, lamentablemente el tiempo nos ganó. Una discusión que da para mucho más todavía. Posiblemente usted tenga sus criterios también sobre el trabajo que realiza la Sala Constitucional. Hoy tratamos de exponer aquí algunos de ellos, el por qué algunos están a favor, otros en contra del trabajo que realizan y sobre todo si es necesario o no poner un freno a las decisiones que toma la Sala Constitucional, pero sobre todo a los temas en los que finalmente toma esas decisiones. Regresaremos con análisis. Gracias por acompañarnos y recuerde que regresaremos también con una nueva visión, como cada noche, aquí en Canal 9, Más Nuestro.